Mi nombre es Lenín Nevares y el día de hoy vamos a seguir con el tema de extracción. Especialmente el día de hoy vamos a hablar de solventes, especialmente cuando estemos realizando una extracción líquido-líquido. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de los solventes y cómo los podemos implementar dentro de nuestras técnicas de separación para poder extraer metabolitos de nuestro interés biotecnológico, médico, agrícola, lo que ustedes quieran. Entonces, para comenzar primero tenemos que definir qué es la palabra extracción. Y bueno, pues la extracción es obtener algún compuesto químico de una matriz, especialmente ya sea sólida o líquida. Como les mencioné, el día de hoy vamos a enfocarnos mucho en la extracción líquido-líquido, pero recuerden que en la clase anterior vimos que existen dos tipos de extracciones, sólido-líquido y líquido-líquido. Ahora, ¿para qué nos sirve una técnica de extracción? Uno de los puntos importantes es aumentar la concentración de mi analito, ¿sí? Si yo quiero obtener un analito purificado, pues puedo utilizar las técnicas de extracción para aumentar la concentración y de esta manera a tener mayor cantidad de mi analito dentro de una matriz. También la extracción nos permite eliminar o reducir las interferencias. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con una taza de café, pues recordemos que dentro de la taza de café pues se encuentran muchos tipos de compuestos. Supongamos que yo quiero extraer la cafeína. Bueno, además de la cafeína se encuentran pigmentos, ese pigmento que nos da un color café o negro a nuestro café. Y eso puede generar interferencias al momento de cuantificar la cafeína. Es por eso que tenemos que eliminarlas o reducirlas hasta un punto de análisis. También la extracción nos permite conocer la fase adecuada para el análisis, ya sea una fase acuosa, aquí voy a poner acuosa, o una fase orgánica. También podemos tener una fase entre ellas dos, pero vamos a enfocarnos en la acuosa y en la orgánica. Y por último, las técnicas de separación nos permiten conocer una concentración de mi analito, saber cuánta cafeína hay en una taza de café, cuánto mentol se encuentra en una hoja de menta, cuánto betacaroteno se encuentra en una zanahoria, etc. Y aquí les muestro uno de los aparatos más importantes de una extracción líquido-líquido, que es el embudo de separación. Primero tenemos que tener en cuenta que cuando se encuentra la manilla, ¿sí?, acostada, pues se encuentra cerrado, y cuando se encuentra hacia arriba se encuentra abierto. Es por eso que siempre lo tenemos que tener cerrado. Y luego vamos a añadir nuestra muestra. ¿Ok? Nuestra muestra puede ser, por ejemplo, café, una infusión, algo que sea líquido. Sí, aquí es bien importante porque tiene que ser líquido. Después vamos a añadir nuestro solvente. Y en este solvente pues va a pasar las moléculas de mi muestra hacia él, ¿sí? Entonces vamos a estar trabajando con esta técnica de separación líquido-líquido. Bueno, existen factores químicos y físicos. Dentro de los físicos pues se encuentra la temperatura, la radiación solar, etc. Pero uno de los más importantes son los factores químicos. O sea, la acidez y la basicidad es uno de los más importantes. Hay que contemplar el pH en la que se encuentra mi solución y también encontrar la carga, el momento dipolar que se encuentra mi molécula al momento de extraerla, porque vamos a ver que afecta muchísimo al momento de realizar un cálculo de extracción. Bueno, cuando estemos hablando de solventes, pues tienen que tener ciertas características. Yo no puedo agarrar un solvente de la alacena o del laboratorio nomás porque sí. Tienen que tener y cumplir cada uno de estos puntos importantes, ¿sí? El disolvente, fíjense que no tiene que reaccionar con mi analito. Voy a empezar de abajo para arriba. Si mi solvente reacciona con mi analito, obviamente que vamos a tener interferencias extra que afecten el análisis de mi analito, ¿sí? Otro punto importante es de que mi solvente tiene que ser volátil, ¿sí? Esta volatilidad nos va a permitir extraerlo y eliminarlo una vez que queramos obtener nuestro analito puro, ¿sí? Otro punto importante es de que tenga un coeficiente de reparto muy alto, ¿sí? Recuerden que existe el coeficiente de reparto octanol-agua, ¿sí?, hexano-agua o tolueno-agua. Y todos estos tienen que ser muy grandes, arriba de 1. Entonces, esto nos permitirá absorber y adsorber diferentes metabolitos dependiendo de lo que a nosotros nos interese. Otro es de que tiene que ser inmiscible a mi muestra donde se encuentra mi analito. Sí, por ejemplo, si mi analito se encuentra en el agua, no tiene que mezclarse con el agua. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un recipiente con agua, no puedo utilizar, por ejemplo, etanol, ¿sí? ¿Por qué? Porque el etanol sí se mezcla con el agua. Tendría que utilizar otro solvente que sea miscible, que no sea inmiscible, ¿sí?, con el agua. Y por último, hay que tomar en cuenta esto.
no existe un solvente ideal para la extracción de metabolitos, ¿sí? Tenemos que hacer pruebas y vamos a equivocarnos muchísimo, pero vamos a ver de que no existe un solvente ideal. Más adelante lo vamos a reafirmar, ¿ok? Entonces, hay que trabajar con estos puntos. Ahora, vamos a ver qué es el coeficiente de reparto y distribución. Si nosotros ya sabemos que el coeficiente de reparto se expresa con la letra K, ¿ok? Y que existen varios, el coeficiente de reparto octanol-agua, tolueno-hexano, tolueno-agua, cloroformo-agua, etcétera, ¿no? Y que siempre va a ser la concentración de mi analito en la fase orgánica con respecto a mi concentración del analito en la fase acuosa. Si tenemos un valor de K muy grande, ¿sí? Pues quiere decir que mi analito permanece más en mi fase orgánica que en mi fase acuosa. Y eso es muy bueno, porque nosotros queremos pasar un analito a una fase que nos interesa. Muy bien. Entonces, vamos a poner el ejemplo. Aquí tenemos la cafeína que se encuentra en los granos de café. La cafeína tiene un coeficiente de reparto octanol-agua de menos 0.07. Si era menor a 1, quiere decir que es soluble en agua, ¿sí? Porque estamos hablando de octanol-agua. Entonces, pues, ¿cuál va a ser el solvente ideal? Bueno, aquí les muestro algunos solventes en los cuales muestro el coeficiente de reparto octanol-agua. Fíjense que el menos 0.07 se encuentra entre el menos 0.24 y el 0.88. Quiere decir que nosotros podemos utilizar la acetona y el butanol para extraer de los granos de café la cafeína, ¿sí? No podemos utilizar el glicerol porque a lo mejor nos vamos a extraer otras moléculas que no nos interesan, y tampoco puedo utilizar hexano porque es demasiado grande, ¿sí? Entonces, a partir de los granos de café, el solvente recomendado para extraerlo es un solvente polar, acetona o butanol, ¿sí? Podemos utilizar agua, pero acuérdense que el agua no es un solvente muy volátil. Entonces, pues no serviría tanto, a pesar de que ahorita podemos utilizarlo para poner este ejemplo. Vamos a suponer que utilizamos agua y ahora sí tenemos nuestra tacita de café, ¿sí? Que tiene cafeína. Ahora, no nos interesa tenerlo ahí porque obviamente que dentro del café pues existen muchas impurezas. De nuestra taza de café están pigmentos, polifenoles, etcétera, y a mí solamente me interesa el alcaloide cafeína, ¿sí? Que es una metilsantina. Bueno, aquí les muestro una tablita, ¿sí? De un coeficiente de reparto. Vean cómo el hexano tiene un coeficiente de reparto de la cafeína que se extrae de la taza de café muy bajito. El etilacetato también, ¿sí? El benceno y el dietiléter, pues ahí van más o menos, está ligeramente bueno. Pero el cloroformo y el diclorometano son perfectos porque tienen un valor muy alto, inclusive el diclorometano acercándose a 10. Entonces quiere decir que si yo tengo una muestra líquida que tiene cafeína, puedo utilizar en un embudo de separación, ¿sí?, mi muestra líquida con alguno de estos solventes, y el solvente que voy a utilizar va a ser el diclorometano. Esto con el objetivo de pasar de la fase acuosa a la fase orgánica estos metabolitos, ¿sí? Entonces, de esta forma podemos utilizar las técnicas de separación de pasar de un líquido a un líquido con diferente coeficiente de reparto. Otro de ellos es, por ejemplo, el betacaroteno que se encuentra en las zanahorias. El betacaroteno es un terpeno que se encuentra en la mayoría de las plantas, pero en las zanahorias se expresa más, ¿sí? Vean cómo el caroteno tiene un coeficiente octanol-agua de 17.62. Y obviamente aquí el solvente que nosotros podemos utilizar es el más alto, el hexano. Obviamente que si nosotros mezclamos a la zanahoria con el hexano, vamos a extraer muchísimo betacaroteno, ¿sí? Obviamente que si tenemos un solvente con una KOW mayor, pues va a ser muchísimo más eficiente. Vean, por ejemplo, aquí que podemos también trabajar con mezclas. Por ejemplo, para el betacaroteno, ¿sí?, que es el rojito, la mezcla más adecuada para extraer este tipo de metabolitos es una mezcla de hexanoacetona y hexanoetanol. Pero, por ejemplo, no podemos utilizar etanol porque tenemos unos rendimientos muy bajitos, ¿sí? Entonces, utilizar mezclas también es eficiente al momento de las técnicas de extracción. Vamos a hablar acerca de algunos grupos funcionales, ¿sí?
especialmente los hidrocarburos, los compuestos aromáticos que nosotros vemos aquí, que son compuestos muy apolares, ¿sí? Todos los demás lo vamos a considerar como semipolares. Entonces les voy a mostrar algunos de ellos. Por ejemplo, los alcanos, alquenos y alquinos son compuestos únicamente formados por carbono y el hidrógeno, ¿sí? Entonces son muy apolares. Y los solventes que son muy apolares son los que mostramos aquí abajito. El tolueno, el benceno, el ciclohexano y obviamente el hexano. Si nosotros tenemos un interés en extraer un alcano, alqueno, alquino, ¿sí?, que son moléculas únicamente formadas por carbono e hidrógeno, pues vamos a trabajar con alguno de estos solventes para poderlos extraer. Si nosotros queremos extraer, por ejemplo, compuestos aromáticos, pues sabemos que tenemos el ion fenilo, el grupo funcional fenilo. Y este grupo funcional fenilo también es muy apolar, ¿sí? Entonces podemos trabajar también con tolueno, benceno, ciclohexano e inclusive hexano, ¿ok? Bien, si nosotros queremos extraer, por ejemplo, moléculas que sean del tipo aldehído, los aldehídos tienen el grupo carbonilo y un hidrógeno, bueno, pues esta zona ya es más polar, pero también tenemos una zona que es apolar. Entonces podemos trabajar con los aldehídos como si fueran semipolares. Y podemos utilizar solventes como la acetona, el butanol, el isopropanol, el diclorometano y el acetato de etilo, siendo este último uno de los más importantes por esta capacidad de extraer moléculas semipolares. De igual manera tenemos a las acetonas, que pues están constituidas por el grupo carbonilo y también se utilizan pues este tipo de metabolitos, siendo la acetona pues la más utilizada para extraer las cetonas. Luego tenemos los alcoholes, caracterizados por tener el grupo OH, ¿sí? Aquí podemos utilizar etanol, metanol, acetona o inclusive el acetonitrilo. Esto va a depender de qué tan grande sea la cadena carbonada de mi alcohol o de la cantidad de grupos hidroxilos que tengamos en nuestras moléculas. Tenemos también, por ejemplo, los éteres. Los éteres también son moléculas semipolares, entonces podemos utilizar los del rango del acetato de etilo a la acetona. Y por último tenemos los ácidos. Los ácidos tienen esta característica de tener el ion carboxílico. Y si se fijan, existen muchos solventes que podemos utilizar para poderlos extraer, ¿sí? La mayoría son ácidos grasos que se extraen con solventes apolares. Y algunos ácidos grasos de cadena pequeña, ¿sí?, que pueden utilizarse con solventes más polares. Por último tenemos los ésteres y las aminas y las amidas, que son un poco más polares, ¿sí?, y se pueden utilizar solventes con mayor polaridad. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos aplicar una técnica de extracción líquido-líquido? Nosotros tenemos esta formulita. Esta formulita nos indica cuál va a ser el porcentaje de extracción que nosotros vamos a obtener. Y la formulita dice Q, ¿sí?, es igual a B1, que va a ser el volumen acuoso, entre la sumatoria del volumen acuoso más el coeficiente de reparto entre el volumen de mi fase orgánica. Por ejemplo, si yo tengo que extraer una taza de café, 50 mililitros de café, de cafetera, y lo añado a mi embudo de separación, pues yo voy a poner Q es igual a 50 mililitros entre 50 mililitros, ¿sí? Vamos a suponer que la constante de reparto de la cafeína, que es mi molécula de interés, es igual a -1. Bueno, aquí voy a poner por -1 por el volumen 2, que es la cantidad de solvente. Voy a poner aquí cloroformo. Y voy a poner 25 mililitros de cloroformo. Entonces pongo por 25. Todo esto lo vamos a elevar al número de extracciones. Si voy a hacer una, pues pongo a la 1. Si voy a hacer 2 extracciones, pongo a la 2. Ok, de esta manera sirve esta formulita. Si no queda claro, espero que quede claro con este ejemplo. Dice, la cafeína obtenida de una cafetera tiene un coeficiente de reparto de 3, tolueno agua, ¿sí?
Suponga que se extraen 50 mililitros de una solución de café, de esta de la cafetería, ¿sí? Y se añade a un embudo de separación con 100 mililitros de tolueno. Dice, inciso A, ¿qué cantidad de cafeína se obtiene al hacer una extracción? Inciso B, ¿qué cantidad de cafeína se obtiene al hacer 5 extracciones? Entonces, yo en mi embudo de separación voy a poner 50 mililitros de café y 100 mililitros de tolueno. Voy a agitar y quiero saber cuánta cafeína pasó de mi café al tolueno. Entonces, ¿cómo se hace esto? Fíjense, yo voy a poner volumen 1, pues es la cantidad de café que nosotros vamos a poner al embudo. Entre el volumen 1, ¿sí? Que es 50 mililitros, por 3, que es el coeficiente de reparto, K tolueno agua, por 100 mililitros de tolueno. Y solamente voy a hacer una extracción, entonces pongo a la 1. Si yo pongo esto en mi calculadora, me va a dar un valor de 0.1428. Si yo multiplico esto por 100%, ¿sí? Quiere decir que el 14.28 de la cafeína que se encontraba antes en mi café aún permanece en la fase acuosa. Y solamente el 85.71 pasó al tolueno. Obviamente que esto es un rendimiento bueno porque arriba del 80% de extracción pues se considera entre comillas bien. Pero si nosotros queremos cuantificar la cantidad de cafeína, pues obviamente esto no nos va a servir porque nosotros queremos saber cuál es el total de cafeína en el café. Es por eso que podemos hacer varias extracciones. ¿Qué es lo que hago? Pues quito este tolueno, lo guardo en un frasquito y añado otros 100 mililitros y así sucesivamente hasta hacer 5 extracciones. Entonces fíjense, si yo pongo este mismo problema, pero lo elevo a la quinta potencia, ¿sí? Pues ya voy a tener 5 extracciones. Y vamos a obtener un valor de 5.94 por 10 a la menos 5. Y si nosotros hacemos la resta del porcentaje, prácticamente lo que estamos diciendo es que obtenemos el 99.99% de extracción. Quiere decir de que el 99.99% de la cafeína que antes estaba en la fase acuosa, ahora es parte de la fase orgánica y nosotros ahora podemos purificar y hacer técnicas más sofisticadas más adelante. Entonces, las técnicas de extracción líquido-líquido funcionan de esta manera, ¿sí? Ahora, algo bien importante es el efecto del pH, ¿sí? El pH también afecta a ciertas moléculas. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que algunas moléculas se pueden protonar o algunas moléculas se pueden desprotonar. Entonces, vamos a ver que esta desprotonación y protonación también afecta a las técnicas de separación. Nosotros teníamos en esta formulita, ¿sí? Pues este coeficiente de reparto. Y este coeficiente de reparto va a variar dependiendo del pH. Entonces, vamos a cambiar esta K por una D. Esta D puede ser ácida o puede ser básica. ¿Ok? Entonces, una puede ser ácida y una puede ser básica. Entonces, la formulita para esta DA, fíjense, va a ser el coeficiente de reparto por la concentración de hidrógenos entre la concentración de hidrógenos más la constante de acidez, ¿sí? la constante de equilibrio ácido de mi ácido que nosotros estemos analizando, ¿sí? Si yo tengo un pH básico, pues lo que voy a hacer es utilizar la coeficiente de reparto por el coeficiente de equilibrio, la constante de equilibrio ácida entre la concentración de hidrógeno más el coeficiente de equilibrio ácido. ¿Ok? ¿Cómo obtenemos la concentración de hidrógeno? Bueno, el pH, ¿sí? Si yo tengo un pH de 1, la concentración de hidrógeno va a ser igual a 1 por 10 a la menos 1. Si mi pH es igual a 3, la concentración de hidrógenos va a ser igual a 1 por 10 a la menos 3. Y de esa manera podemos calcular el pH de una solución. Entonces fíjense aquí, dice mi ejercicio, la cafeína obtenida de una cafetería tiene un coeficiente de reparto de 3 y una constante de equilibrio ácida de 1 por 10 a la menos 9. Estos valores están en tablas y ya están en la web,
¿sí? Ya se encuentran en la web, en algunos libros. Entonces, esos valores los obtenemos de algún libro, ¿sí? Supongamos que se extraen 50 mililitros de una solución de café y los añadimos a un embudo de separación con 100 mililitros de tolueno. Entonces, café con tolueno. Ok, dice qué cantidad de cafeína se obtienen al hacer una extracción a un pH de 3 y a un pH de 10. Solo vamos a hacer una extracción, pero a estos pHs. Ok, entonces fíjense, primero sacamos DA. DA, ¿sí? Recuerden que DA es igual, voy a ponerlo aquí, DA es igual a la constante, el coeficiente de reparto por la concentración de hidrógenos entre la concentración de hidrógenos más la constante de equilibrio ácida. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un pH de 3, la concentración de hidrógenos va a ser igual a 1 por 10 a la menos 3. Entonces ya lo obtenemos aquí. Entonces pongamos K, ¿sí? Es 3. ¿Por qué? Porque ya no los habían dado. Y luego multiplícalo por la concentración de hidrógenos, que ya lo tenemos, que es 1 por 10 a la menos 3. Entre la concentración de hidrógeno, que es 1 por 10 a la menos 3, más la constante de equilibrio ácida de la cafeína, que es 1 por 10 a la menos 9. Si yo hago esta operación, voy a obtener un valor de 2.999997. Este valor va a ser igual a la K que nosotros metemos a la formulita de Q. Recuerden que Q, ¿sí? Q se calculaba con B1 entre B1 más K por B2. ¿Sí? Entonces ponemos los 50 mililitros de la muestra de café entre los 50 mililitros de la muestra de café más la K, que en este caso es la DA, por los 100 mililitros del tolueno. Y como solamente voy a hacer una extracción, lo elevo a la 1. Se fijan, voy a obtener un valor de 0.1428. Quiere decir que el 14.28 aún forma parte de la fase orgánica, de la fase acuosa. Y solamente el 85.72 pasó al tolueno con un pH de 3. ¿Ok? Entonces, prácticamente esta es la extracción que nosotros vamos a tener a un pH de 3 con una sola extracción. Pero vamos a ver cómo cambia a un pH de 10. ¿Sí? La fórmula de dB, ¿sí?, era igual a el coeficiente de reparto por la Ka entre la concentración de hidrógenos más la Ka. Entonces yo ya sé que a un pH de 10 la concentración de hidrógenos va a ser igual a 1 por 10 a la menos 10. ¿Sí? Entonces, pues la constante de equilibrio de reparto, es 3 por la constante de equilibrio ácida de la cafeína, 1 por 10 a la menos 9, entre la constante de equilibrio ácida de la cafeína, que es 1 por 10 a la menos 9, más la concentración de hidrógenos, que es 1 por 10 a la menos 10. Aquí obtenemos un valor de 2.72, que lo metemos a nuestra formulita y nos da un porcentaje de 15.42. Quiere decir que ahora solamente el 84.58% pasó de la cafeína, ¿sí?, y ahora se encuentra en el tolueno. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos una diferencia entre pH 3 y pH 2, pues obviamente tenemos mayor eficiencia de extracción cuando estamos trabajando un pH ácido, ¿sí?, a diferencia de un pH básico. Entonces, de esta manera comprobamos que efectivamente el pH afecta la extracción de mis compuestos en una extracción líquido-líquido. Bueno, de esta manera terminamos esta parte del curso. Espero que se encuentren muy bien y si hay alguna duda, déjenla en los comentarios. Nos vemos la siguiente clase.